Buen día, mi nombre es Carla Flores. Este es mi proyecto integrador para la materia de Derecho Laboral. Para este proyecto vamos a resolver una serie de preguntas que son las siguientes. ¿Cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? Según el artículo 356, el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos, reglamentos, elegir libremente sus representantes y organizar su administración y sus actividades para formular su programa en acción. La pregunta siguiente: ¿cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución en un sindicato? Redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus representantes, organizar sus administraciones y sus actividades, formular su programación de acción, construir a las organizaciones que estimen convenientes, no estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. La siguiente pregunta: ¿qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Bueno, las obligaciones serían respetar a todos los miembros de la organización, asistir a las asambleas de sindicatos y tener voz y voto sobre el delego de todas las acciones. Como beneficios, presentan el apoyo en diferentes áreas, ser representados y patrocinados en las defensas de sus derechos, promover con el desarrollo del cumplimiento. Y por último, no violar los derechos de los miembros del sindicato. Siguiente pregunta: ¿a qué se le llama huelga y cuáles son los objetivos que se persiguen? La huelga es la manifestación extrema de conflicto colectivo de trabajo que implica la cesación en la actividad laboral como medida de protesta en orden y a la defensa de la promoción de los intereses de los trabajadores. Los objetivos que persiguen es manifestar la acción sobre la violación de sus derechos o exigencias sobre algún trato injusto. Después la otra pregunta: ¿qué requisitos deben cumplir una huelga para que surta efectos legales? Bueno, para poder convocar una huelga es necesario que se llegue a un acuerdo entre los trabajadores en cada centro de trabajo. Una huelga no puede ser convocada de forma individual porque se consideraría un derecho de ejército colectivo. Cada trabajador puede apoyar la huelga o no de forma individual. Para declarar una huelga se requiere, primero que nada, que tenga un objeto exclusivo, alguno o algunos que señalen en el artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo. Segundo, que sea declarada por la mayoría de los trabajadores de la empresa o negociación respectiva. Y por último, tercero, que se cumplan los requisitos señalados según el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. Y seguimos con la siguiente pregunta: ¿qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo? Bueno, entre algunos de los trabajos especiales serían los trabajadores de tripulaciones aeronáuticas, trabajadores de campos, agentes de comercio, deportistas profesionales, actores y músicos, trabajadores domésticos, trabajadores de ferrocarriles, médicos residentes, trabajos de hoteles y bares. Y por último, última pregunta: ¿cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una? Bueno, empezamos con, según el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo, las autoridades del trabajo son las siguientes: Secretaría del Trabajo y Prevención Social correspondiente el despacho de las materias relativas al trabajo. La protección y defensa de los derechos humanos laborales, promoción del trabajo digno, previsión social y protección social al empleo. Y la Secretaría de Hacienda, que se encarga del crédito público y de educación pública, tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política del gobierno federal en materias financieras, fiscal, de gasto, de ingresos y de deuda pública. Este fue mi proyecto integrador. Sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.